Hola chicos, para concluir con lo que son los tejidos, vamos a terminar con lo que son los tejidos vegetales. Aquí les pongo algunas indicaciones de cómo tienen que ponerse el gel antibacterial para despejarnos de todos los microbios. Es importante que siempre estemos con nuestras manos limpias, ¿no? Si es preferible, según las indicaciones, dice que por lo menos tenemos que lavarnos cada 2 o 3 horas nuestras manos. Vamos a empezar con lo que son los tejidos vegetales. Dentro de los tejidos vegetales tenemos que tomar en consideración que se dividen en dos tipos: los tejidos embrionarios o meristemáticos y los tejidos permanentes y definitivos. Entonces vamos a empezar con los tejidos permanentes y definitivos. Como puede observar dentro de lo que es el organizador conceptual que está en la diapositiva, podemos observar que primero están formados por células rígidas y son aquellos, como su nombre mismo lo dice, son conductores. Son los que permiten el transporte de sustancias orgánicas e inorgánicas. Se dividen en dos tipos: en el xilema, que se les conoce como vasos leñosos, y en el floema como vasos liberianos. Principalmente se encuentran en la parte interna del haz vascular, que ya les voy a indicar más adelante un gráfico. Las células son totalmente gruesas y grandes, y son aquellas que se encargan de conducir la savia bruta. Recuerde que la savia bruta es la que se forma cuando la planta absorbe el agua y las sales minerales con sus raíces. Es decir, el xilema es aquel que conduce la savia bruta desde la raíz hacia el resto de las hojas. Luego pasamos al floema, que también se le conoce con el nombre de vasos liberianos, y son aquellos que se encuentran en la parte externa de las vasculares, es decir, a los filos. Generalmente está formado por células pequeñas y delgadas, y es aquel que transporta la savia elaborada, es decir, cuando ya se realiza la fotosíntesis, desde las hojas hacia el resto de la planta. Entonces, en la parte de aquí tenemos un gráfico que se puede observar lo que son células totalmente grandes, que corresponde al xilema, y las células pequeñas, que corresponde al floema. Todo esto que yo observo aquí es el haz vascular, es decir, la parte central del tallo de cualquier planta. Luego pasamos a los que son los tejidos de protección. Como su nombre mismo lo indica, son tejidos que se encargan de proteger a la planta. Generalmente son aquellos que recubren la superficie de la planta, quiere decir que es la epidermis totalmente. Dentro de esto se clasifican en tejido epidérmico y tejido suberoso o corcho. Dentro de lo que es el tejido epidérmico, podemos mencionar que en estas células no hay espacios intercelulares, son totalmente unidas. Y dentro de esto tenemos la cutina, que es la capa cerosa que recubre a las hojas. Si tomamos nosotros una hoja gruesa y la partimos, al momento que la jalo un poquito voy a encontrar una capa cerosa transparente, eso corresponde a la cutina. Luego tenemos los estomas. Los estomas son las boquitas que tienen las hojas para poder absorber y expulsar el dióxido de carbono y el oxígeno. Luego tenemos los pelos radicales o tricomas, que son aquellos que se encuentran en todo tipo de plantas. Son unas vellosidades que tienen a su alrededor. En algunas se observa con mayor facilidad, en otras no. Como por ejemplo en la ortiga, que tiene sus vellosidades. También si yo observo detenidamente una hoja de césped, voy a observar unas pequeñas vellosidades. También en algunos casos estos pelos radicales o tricomas se unen totalmente para fortalecer lo que son las espinas, en el caso de las rosas, en el caso de los cactus, de la mora, etc. Luego tenemos nosotros lo que es el tejido suberoso, que se le conoce con el nombre de suberococho, que es aquella que modifica la permeabilidad del agua. Cuánta agua ingresa, cuánta agua sale. ¿Sí? Pasamos al siguiente tejido, que corresponde a lo que son los tejidos de sostén. Como su nombre lo indica y lo vimos anteriormente en los animales, son aquellos que le dan la forma a la planta, el soporte a la planta. Sus células son totalmente gruesas, por eso les dan resistencia, y se dividen en dos grupos, lo que es el esclerenquima y lo que es el colenquima. El colenquima se caracteriza por estar formado por células totalmente gruesas y se encuentran debajo de la epidermis. Se encuentra generalmente en plantas herbáceas. ¿Qué quiere decir herbáceas? Que no son muy duras, plantas que son suaves.
Y el esclerenquima está formado por células muertas que se encuentran generalmente en árboles leñosos. Esto quiere decir en árboles grandes que tienen el tronco grueso y que se utilizan como madera. También podemos mencionar que los dos son muy importantes. En algunas plantas encontraremos los dos, en otros con mayor frecuencia el esclerenquima y en otros con mayor frecuencia el colenquima, como en la hierba. Aquí también nos menciona lo que son las plantas dicotiledóneas. Dicotiledóneas, los que son arbustos, ¿no? Como el frijol, el haba, la arveja, que son dicotiledóneas, que al quitarle la cascarita observo yo dos dicotiledóneas. Luego nosotros tenemos aquí un gráfico de los estomas que se les mencionó. Esta es una parte de la hoja, ¿no? En vez de la hoja generalmente encontramos los estomas, que son estas boquitas que usted observa aquí. Esta boca principalmente de aquí se le conoce con el nombre de ostiolo y esta se cierra y se abre cuando va a realizar la respiración, la fotosíntesis y la evapotranspiración. Para continuar, pasamos al tejido parenquimático, que como su nombre lo indica, son aquellos que tienen bastante parenquima. Sus paredes son totalmente gruesas y se caracterizan principalmente porque sus espacios intercelulares son grandes. La función de ellos principal es trabajar en la fotosíntesis, en la respiración y en el almacenamiento de sustancias alimenticias. Vamos a hablar primero del parenquima clorofílico. Es aquel en donde se encuentra en mayor cantidad de clorofila, por ende es muy importante para poder realizar la fotosíntesis. El parenquima de reserva, en cambio, dentro de sus células vamos a encontrar vacuolas, que como habíamos visto en la célula, las vacuolas son muy importantes, puesto que son los encargados de almacenar agua o sustancias. En este caso se encarga de almacenar lo que son sustancias orgánicas, como el almidón, lípidos, proteínas, carbohidratos, etc. Luego pasamos a lo que es el parenquima acuífero. Como su nombre mismo lo dice, es aquel que almacena agua y se lo encuentra con mayor facilidad en plantas que viven en lugares secos como el desierto. En este caso podríamos mencionar el cactus, en plantas suculentas que tienen sus hojas totalmente gruesas. Luego tenemos lo que es el parenquima aerífero, que se encuentran en tallos y hojas de plantas totalmente acuáticas. Aquí dice característico de plantas hidrófitas, que quiere decir que son acuáticas. Pasamos al siguiente, que hablamos del tejido glandular, también conocido como tejido secretor, que como su nombre lo indica, es a través de glándulas y se encarga de expulsar aromas tanto al interior como al exterior de la planta. Entonces tenemos tejido de secreción interna, que en este podemos encontrar las resinas, el látex, es algo interior, como por ejemplo cuando yo observo un ciprés que ha tenido un corte, observo una sustancia que se está transformando en goma. Esa es una secreción interna que por una herida se ha expulsado hacia la parte externa. Y si hablo de secreción interna, es todo lo que emite fragancias hacia la parte externa, como el olor de las rosas, el olor del eucalipto, el olor de la manzanilla, etc. Para terminar, pasamos con los tejidos embrionarios o meristemáticos. Estos no son definitivos, son los tejidos muy importantes. Este es muy importante porque permite el crecimiento de la planta desde que es una semilla. Se divide en dos tipos. El tejido meristemático primario o apical, que es aquel que permite el crecimiento de la planta en longitud, es decir, le hace a lo largo, y se encuentra en los puntos axilares de la planta. También tenemos lo que es el tejido meristemático secundario, que es aquel que permite el crecimiento en grosor de la planta, es decir, específicamente del tallo. El meristemático apical se divide en caulinar, que se encuentra solo en las partes superiores de la planta, en las ramas, en las últimas ramas que le van a permitir creciendo hacia lo ancho, y el radical, que se encuentra en la raíz, principalmente su crecimiento es hacia abajo, que permite que la planta se adhiera al suelo. Pasamos al tejido meristemático secundario, donde hablamos del cambio osuberoso, que en cambio este es el que permite la formación del corcho, ¿sí? Y el cambio vascular, que permite la formación del tejido conductor.
Aquí yo puedo observar en la parte de aquí lo que es una semilla, en donde se observa prácticamente lo que es el tejido meristemático. En la parte de aquí tenemos las primeras hojas que se van a formar, es decir, que va a permitir el crecimiento apical. Acá tenemos la raíz, que va a ser el que va a originar la raíz y se le conoce con el nombre de la radícula, y esto es lo que les mencionaba hace un momento, es el cotiledón de la planta. Siempre cuando nosotros observemos minuciosamente al abrir los cotiledones, se puede observar a través de una lupa o a simple vista una pequeña planta que va a dar origen a la planta más grande.